Hola, qué bueno que estemos juntas otra vez. Estamos listas para poder recibir lo que Dios ha preparado para nosotras. Pues hoy hablaremos de aquella esperanza en tiempos de incertidumbre. Y es que cuando vivimos circunstancias adversas en nuestras vidas o enfrentamos alguna situación difícil o de repente sentimos que estamos fracasando, podemos experimentar diferentes reacciones en nuestras vidas. Quizás podemos caer en la depresión o decepcionarnos o lloramos o de repente deseos de renunciar a todo y salir corriendo. Nos sentimos quizás rechazadas, con baja autoestima. Nuestro corazón incluso puede estar bajo un altísimo nivel de presión de estrés o dolor. Pero también hemos podido notar y vemos que aún a pesar de todo, algunos enfrentan las circunstancias y hasta poder lograr alcanzar sus metas. Y es que déjame decirte que los periodos de adversidad no toman por sorpresa a Dios. Él sabe todo lo que nos pasa, Él sabe todo lo que pasa en el mundo entero. Dios se preocupa de cómo nosotras podemos enfrentar estas circunstancias y cómo es que nosotros de repente nos puedan afectar en nuestras vidas. Es que estas circunstancias pueden ser a veces muy intensas y dolorosas, pero no hay necesidad de que nos abrumen o que nos roben esa tranquilidad o paz que debemos tener. Y es que sucede también incluso que la Biblia nos cuenta mucho acerca de la historia, obvio, de Jesús y cómo es que él andaba de un lugar a otro, buscando quizás en esos viajes o en esos trayectos, quizá un poco de calma, un poco de paz, un poco de tranquilidad. Pero la Biblia nos dice que las multitudes lo seguían, no lo dejaban. Si él iba a una aldea, toda la multitud se iba a esa aldea. Si él cruzaba al otro lado del mar, la multitud también se iba con él. Cruzaba al otro lado del mar para poder estar junto con él. Incluso él podía estar mar adentro en una barca y desde lejos, ya acercándose a la orilla, podía ver en la orilla del mar a toda la multitud esperando por él. Y es que yo creo que la gente quería escuchar a Jesús. Él hablaba y traía un mensaje distinto, lleno de paz, lleno de esperanza, aún en medio del dolor. Jesús era seguido por las multitudes porque querían ser ayudadas, querían ser sanadas, liberadas, o quizás querían comer, tenían tanta necesidad la gente, las multitudes que iban con Jesús. Y es que en uno de esos momentos dice que Jesús iba camino a hacer una sanidad y era camino a la casa de Jairo, iba a sanar a su hija. Dice que mientras él caminaba, la multitud se agolpaba para lograrlo ver, para lograr escucharlo. Es que era difícil realmente lograr estar cerca a él. La gente lo apretaba demasiado y era muy difícil estar cerca. Y yo pienso incluso también que sus discípulos funcionaban como guardaespaldas, ¿verdad? De repente para estar cuidándolo, para ayudarle y de repente avisarle cualquier noticia o alguna novedad a Jesús en ese momento. Y mientras dice él iba caminando, aparece una mujer de la cual hablaremos el día de hoy. Esta historia se encuentra en Marcos capítulo 5, del 25 en adelante. Dice que esta mujer estuvo enferma por muchos años. Exactamente, dice que fueron 12 años en la que ella estaba padeciendo de hemorragias. Una enfermedad que no solamente golpeaba el cuerpo, sino que era una enfermedad que golpeaba también los sentimientos. Y es que hoy mencionaremos algunas características o cosas importantes de esta mujer. Una de ellas es que esta mujer enferma enfrenta un problema que no tiene solución natural. Y eso lo cuenta en el versículo 25 y 26, ya que era una enfermedad grave y sin cura, porque dice que ella estaba buscando y consultó a muchos médicos. Y también dice que ella gastó todo su dinero en justamente buscar una cura para esta enfermedad. Y es que yo puedo incluso imaginarme que la pérdida de mucha sangre también pudo haber ocasionado en ella estar débil, tener anemia,
un rostro muy pálido, quizás su semblante, su físico muy triste, muy lamentable para ella. Y también que a raíz de todo esto pudo sentir el rechazo social que ella podía tener en ese momento, el cual ella podía sentirse sola, ¿verdad? Había quizás perdido todos sus sueños. Su voz no tenía ningún valor ya ante la sociedad. Su condición la había separado de todos. Seguramente estaba experimentando una terrible angustia en silencio, ya que esta enfermedad era considerada como algo impuro. Y es que en ese tiempo la menstruación en el antiguo sistema de la ley era un signo de inmundicia. Y no solo era inmunda la mujer que lo padecía, sino que era inmundo todo lo que ella podía tocar. Si de repente tocaba sus muebles, su silla, su cama, su ropa, todo eso era considerado inmundo. Y también se suma a esta lista cualquier persona que esta mujer tocara, esta persona también sería considerado alguien inmundo. Y esto lo explica en el libro de Levíticos del 15, capítulo 15, versículo 19 en adelante, donde explica todos los detalles o cómo era considerada una mujer inmunda y qué era lo que tocaba, no podía tocar porque iba a ser considerado también algo inmundo. Así es que por esto es que esta mujer se acercó por detrás en medio de la multitud. Ella no quería ser vista, no quería ser detectada, es más, no podía hacerlo porque todo lo que tocara en ese momento en medio de la multitud sería considerado inmundo. Entonces ella debía pasar desapercibida en ese momento. En muchos sentidos, el caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de muchas de nosotras. Y es que pasamos años y años de angustia en busca de algún momento de paz o solución en nuestros corazones sin poder lograr encontrar la paz que necesitamos. En el caso de esta mujer podemos ver que ni la ciencia del momento, ni siquiera todo el dinero que ella podía tener, habían logrado ayudar a superar a esta mujer esa situación. Entonces no había una solución en la tierra para aquel problema. Y sin duda esto mismo sigue sucediendo muchas veces hoy en día. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando pasamos estas circunstancias o tenemos problemas que realmente vemos que no hay ningún tipo de solución? Y es que, por ejemplo, esta mujer decidió acudir al encuentro con Jesús. Con frecuencia eso es lo que nos pasa. Agotamos todos los recursos terrenales, agotamos todas nuestras fuerzas, nuestro dinero, tratando de buscar solución por todos lados, pero no nos damos cuenta que la verdadera solución y completa provisión está en Jesús. Y fue allí donde esta mujer acudió, y fue allí donde esta mujer fue sanada y fue salvada. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es que lo imposible para el hombre es posible para Dios. La fe de esta mujer se activó cuando escuchó al Señor Jesús. En el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella oyó de Jesús y eso generó una esperanza viva que luego se convirtió en fe. Y cuando ella dice que llega el momento difícil donde ella, una vez de haber escuchado acerca de Jesús, tiene que armar un plan para poder acercarse a Él. Y vemos que ella arma un plan, algo sencillo, pero difícil de lograrlo. Pues, ¿cuál era ese plan? Seguir a Jesús sigilosamente, como una leona que espera entre la hierba y el momento adecuado para su ataque, pasando inadvertida, a escondidas, haciéndose invisible, sin que nadie notara su presencia. Esperar el momento en que la multitud se agolpara sobre el maestro o que en algún hecho distractor
surgiera del momento para ella poder entrar a actuar en ese momento. Ella debía aprovechar cualquier acontecimiento que generase una distracción en el entorno. Debía estar atenta al instante, en el instante perfecto, adecuado en el que ella pudiera ingresar en ese momento y que nadie pudiera advertirle al maestro de su presencia. Ella debía asegurarse de que los discípulos no alertaran a Jesús gritando de repente: cuidado Jesús, ahí va la inmunda, cuidado Jesús, la inmunda te va a tocar, ¿verdad? Esto no debía pasar porque si no iba a destruir la única oportunidad que ella tendría para acercarse a Jesús. Y es que el objetivo de ella era tocar, aunque sea el borde de su manto. De repente dice que sucede algo. La multitud empieza, dice, a agruparse. Jesús es rodeado, pero ella no tiene acceso, no puede lograr llegar hasta él. Pero dice que en medio de ese tumulto de gente, milagrosamente para ella aparece un tal Jairo, que es una autoridad reconocida. Él viene, dice, desesperado, abriendo camino. Quiere llegar hasta donde está Jesús. Quiere desesperadamente hablar con él. Todos los ojos de la multitud se pasan y están sobre Jairo. Nunca había sucedido que semejante autoridad de una sinagoga se rebajara a buscar a Jesús e intentara hablar públicamente con él. Es más, todos sabemos que en las sinagogas Jesús es alimento de las críticas y las condenas. Pero lo que dejó boca abiertos a todos no solamente fue esto, sino que fue que cuando logró Jairo estar delante de Jesús, dice que él al llegar a ese lugar cae frente a los pies de Jesús, se arrodilla ante él y le ruega, le implora desesperadamente que lo acompañe a su casa para sanar a su hija. Y es que era la noticia del momento. Un principal de la sinagoga postrándose ante Jesús, rogándole y lo que es peor, invitándolo a su casa. La mujer supo que ese era el momento adecuado. El cielo había diseñado, había preparado esta situación beneficiosa para ella, para que ella pudiese llegar a este momento delante de Jesús. Todos los flashes estaban sobre Jesús, sobre Jairo. No había lugar para nadie más. Cuando los protagonistas dice que empiezan a dirigirse camino a la casa de Jairo, de repente dice que la mujer por detrás, sin ruidos, sigilosamente, sin levantar la vista, solamente con la imagen de Jesús en la mente, solamente con esa imagen, con la imagen ahora de la túnica y pensando, tan solo quiero tocar su manto, tan solo quiero tocar su manto. Si tocase el borde, solamente quiero tocar el borde. Y daba los últimos pasos y seguía caminando, estiraba la mano para poder tocar el manto de Jesús hasta que de repente sucede. Siente el poder entrar en su cuerpo, cauterizando toda arteria defectuosa, sanando todo su cuerpo al instante, vivificando cada músculo de su ser. Sensación única e indescriptible, pero a la vez inconfundible. Su plan había sido consumado exitosamente. Estaba sana y ella lo sabía. Fue una mujer que se llenó de valor, de fe, de esperanza, valentía y fue atrevida, echando fuera todo temor y diciendo, yo quiero mi milagro. En ese momento y como quien uno cuando pasa cualquier circunstancia dice, ay, quiero desaparecer, trágame tierra, o quiero empezar, y ella empezaba de repente quizá a caminar poco a poco hacia atrás, tratando de escaparse, tratando de alejarse de la multitud, pero de repente ella va notando que quizá los pasos se hacen cortos, la multitud impide la velocidad en que ella pudiera escapar de ese lugar, pero trata ella de no desesperarse. De repente la multitud se detiene y algo sucede. Jesús se ha detenido. Jairo se detuvo. Todo el mundo se detuvo. El tiempo se detiene. El silencio inunda las calles. Lo inesperado.
El maestro se da vuelta y mirando a la multitud pregunta lo que nunca a nadie se le hubiese ocurrido preguntar en ese momento. Él dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi túnica? La gente realmente estaba sorprendida, pensando de repente, ¿esa pregunta es en serio? ¿Está bien? ¿Cómo que va a preguntar eso? ¿Acaso él no se da cuenta que lo apretan desde hace ya varios minutos? Y por otro lado, vemos que es importante notar que aunque eran muchas las personas que estaban junto a él, incluso estaban muy apretados quizás, solo una de ellas tocó con fe a Jesús y fue sanada. Tal vez la multitud que acompañaba a Jesús, ese grupo de gente, solo estaba acompañándolo por ese momento festivo o por ir de repente a acompañarlo a la casa de Jairo, pero también vemos al otro lado quien estaba era la mujer que estaba enferma. Esa mujer la que buscaba cómo acercarse a él desesperadamente con un propósito completamente diferente al que estaba la multitud. Ella estaba en busca de su milagro. Ella era movida por su profunda sensación de necesidad y con un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús. Qué contraste, ¿verdad? Pero esto mismo ocurre constantemente en nosotras. Muchas acuden a escuchar a hablar acerca de Él, pero muy pocas son las que se acercan a Él con una fe personal, dispuestas a ser salvadas y sanadas por Él. Jesús miraba rostro a rostro lo que estaba buscando. Él sabía perfectamente lo que estaba diciendo y lo que quería ver. Pero la mujer había sido ya delatada por su propia honestidad. Y es que yo digo, quizás ella pudo haberse quedado callada y pasar desapercibida. Pues sí, pudo haberlo hecho. Pero toda su vida ya había sido así. Toda su vida ella había enfrentado humillación, había sido una mujer quizá invisible, intocable, agachada. Toda una vida transcurrida atrás de las sombras. El no poder tener una pareja, quizá el no poder abrazar unos hijos, toda una vida estigmatizada con la palabra inmunda y lo que es peor, con su significado impreso en su identidad, ¿verdad? Esta mujer dice que cuando Jesús hizo esta pregunta sintió un poco de miedo, ¿verdad? Y temblando y su cuerpo, incluso porque ella estaba preocupada por lo que iba a pasar. Y es que es ella ahora quien se abre paso ante la multitud. Es ella quien intenta, cual Moisés, cruzar el mar rojo en ese momento. Esta vez era un mar rojo distinto, rojo de ojos que la miraban llenos de juicio, llenos de acusaciones, de mentiras, de lenguas que levantarían calumnias, de manos que se levantarían con el dedo para acusar y decirle, eres tú, ella es la inmunda. Ella conoce ese mar porque ha muerto ahogada ahí miles de veces en él. El mar en silencio se abre lento en cada paso. Nadie la acusa porque todos saben que el maestro la reprendería. Nadie le grita porque todos saben quizás de que Jesús se había sentido ofendido por la contaminación que la inmunda le había generado. Nadie la delataba delante de Jesús porque sabía que él era el sabio rabino que descubre el pecado oculto. El mar se empieza a tragar a su víctima. La encierra, la atrapa y le impide escapar. Ella se postra, dice, ante Jesús cuando empieza a ocurrir eso y le cuenta la verdad. Ella sintió ese momento de desesperación, sintió de repente y dijo, uy, ahorita todos me van a acusar, todos me van a enfrentar, me van a golpear, me van a matar. Ella empieza a desesperarse, pero dice que ella se postra delante de Jesús y le cuenta la verdad. Se entrega, no hay vuelta atrás y piensa que sea lo que Dios quiera. Y ahora yo te pregunto, ¿y qué es lo que Dios quiere? Sorprendentemente, para todos allí los presentes, Dios quiere demostrarle al mundo
que no hay mar rojo que lo pueda desafiar, que Jesús no se ha sentido contaminado ni ofendido, sino más bien sorprendido y agradecido por la fe de esta mujer. Sorprendentemente, Dios quiere demostrar que conforme a la fe de la mujer, sin importar quién es, le será hecho lo que pide. Y no solo eso, sino que como premio por haberse atrevido, recibirá la salvación como bono incluido. Jesús, anticipándose al milagro que estaba a punto de suceder con la hija de Jairo, quiere dejar en claro que los milagros no se hacen según el número de fila en la que te sientas en iglesia, o según el cargo ministerial que tengas, o según la moral o las buenas costumbres que te hacen digno del maestro, sino que serán según esta frase o la sentencia que dice, conforme a tu fe te será hecho. Otra vez Jesús habilita la fe de la persona y por esa fe será la fe que te va a salvar. Y luego, por gracia, recibiremos la sanidad. Así como esta mujer recibió la sanidad de parte de Jesús. Y es que yo me imagino después, minutos más tarde, al principal de la sinagoga con la inmunda, celebrando juntos, como dos personas iguales, la nueva vida que es posible en Cristo. Y que esa vida se la dio Jesús por gracia y misericordia. Esa gracia que Él nos da. Es impresionante ver cómo Jesús le dio amor, sanidad, salvación, identidad, valor. Y le dijo, ya no te verán mal de aquí en adelante. Ahora serás mi hija. Ahora eres una mujer sana, una mujer libre, única. Y de aquí en adelante ya no volverán a decir, ¡hey, cuidado! Allí viene la inmunda. ¡Hey, cuidado! Viene la fracasada o la sufrida. No, ya no más. Porque esta mujer dice que oyó de Jesús y tomó acción. Hoy tú estás escuchando de Jesús, del amor que nos tiene y cómo es que Él quiere que nosotras tengamos nuevamente ese valor que Él nos da, esa identidad. Y quiere cambiar nuestros corazones, nuestras mentes, quiere sanarnos, quiere darnos la libertad que necesitamos. Así es que hoy tú estás escuchando la palabra de Dios. Hoy nosotras estamos escuchando. Seamos atrevidas para buscar a Jesús. No lo busquemos en el lugar incorrecto. No gastes tus fuerzas ni dinero en el lugar incorrecto. Busca en el lugar correcto. En ese lugar vas a encontrar liberación y perdón. Vayamos al lugar correcto. Y ese lugar correcto es Jesús. ¿Cuánto tiempo llevas buscando respuestas donde no debes? Hoy es hora de que busques en el lugar correcto. Y ese es Jesús. Ese es el Jesús que nos da una esperanza, una nueva vida. Así es que esta mujer llegó a tener un encuentro con Jesús. Y hoy es el tiempo de que nosotras podamos tener un encuentro cara a cara con Jesús. No te detengas por las circunstancias que estás pasando. Esta mujer decidió que en medio de las circunstancias pelearía por ser libre. Jesús solo está esperando de que nosotras lo busquemos y creamos en Él. La voz de esta mujer clamaba, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana. Ella creyó que Él lo haría, pero ella tomó acción, se levantó de donde estaba y buscó, y entre la multitud tocó el manto de Jesús. Te pregunto ahora, ¿estás tú dispuesta a hacer lo mismo? Hoy es tu tiempo, hoy es el tiempo de actuar, hoy es el tiempo de levantarte. No te quedes, que las circunstancias no te afecten. Tenemos a un Dios que para Él no hay nada imposible. Y tenemos un Dios que estará con nosotras todos los días de nuestras vidas. Que Dios te bendiga.